Señores, gracias por continuar esta mañana. Quiero invitar a Kenia a que entre con su café, porque con un café recibimos al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campo. Gracias. En los espacios laborales, gracias Kenia, no debe faltar un cafecito. Muchísimas gracias, muy amable por recibirnos y de qué manera. Bueno, muchísimas gracias a usted. En estos días hemos visto muchas ideas sobre el tema del trabajo en República Dominicana. Lo primero que quisiera preguntar al ministro de Trabajo es, si nosotros vamos a ver nuestra población en términos formales, ¿cuánta gente tenemos trabajando en formalidad y cuántos en informalidad? ¿Qué porcentaje de la población reconocemos como activa? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes. Uno de los principales retos en la mayoría de los países latinoamericanos, y la República Dominicana no es la excepción, es la formalidad versus la informalidad laboral. ¿Por qué es tan importante este elemento? No solamente por las razones obvias de que un trabajador formal tiene una cantidad de protecciones, sobre todo de seguridad social, beneficiosas para el trabajador como para todos los miembros del núcleo familiar de este, pero también desde el punto de vista de la sociedad en sentido general, la formalidad laboral trae consigo el fortalecimiento de los sistemas y estructuras institucionales del Estado que no solamente atienden el cuidado y la protección social de los trabajadores, sino también otros aspectos. Actualmente en la República Dominicana y a lo largo del finales del 22 y la mitad del 23, porque los números finales del 23 todavía no se tienen completados, la informalidad laboral se redujo en 1.8%. Es decir, con la pandemia y luego de la pandemia hubo un aumento de la informalidad, especialmente en trabajos llevados por mujeres y jóvenes, que fueron los más impactados por el efecto de la pandemia. Pero a partir de las políticas públicas, en todos los órdenes, no solamente la laboral, pero en todos los órdenes generadas por el Estado a través de las políticas del gobierno, se comenzó a la producción y generación de nuevos empleos formales del sector privado en proporción no solamente de recuperación de los perdidos o suspendidos por la pandemia, sino en adición a estos. Por ejemplo, para el cierre del 2022, en comparación con los números de empleo prepandémicos, habían más de 130,000 empleos adicionales, ojo, formales del sector privado. Y solamente en el 2022... ¿Se perdieron 130,000 empleos entonces? No. Se recuperaron los 400,000 que se habían perdido en la pandemia y adicionalmente a eso se crearon nuevos, más de 130,000. Solamente en el año 2022 se crearon 89,000, de los cuales 34,000, y estoy obviamente hablando en números aproximados, fueron ocupados por jóvenes. Eso permitió que a lo largo del 22 y la mitad del 23, los números de recuperación y de creación de empleos formales fueran más acelerados que los números de creación de empleos informales. Y eso fue una gran contribución a la reducción en casi 2 puntos porcentuales de la informalidad. ¿Es esto suficiente? Obviamente que no. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Es por eso que hemos estado realizando desde el Ministerio de Trabajo una cantidad de iniciativas en procura de que la formalización del trabajo sea cada vez más atractiva. No solamente, obviamente, para los trabajadores, sino también para el empleador, porque el elemento productividad es un elemento fundamental, y en esa dirección pues hemos ido avanzando. Y estas iniciativas forman parte, imagino, esta propuesta de cambio en la jornada laboral. Bueno, ustedes recordarán el mes pasado de diciembre, en donde se anunció unos programas de fortalecimiento para el fomento del trabajo, del teletrabajo. Desde el espacio La Semanal, que dirige el presidente de la República, se dio a conocer una serie de detalles de una serie de iniciativas coordinadas en diferentes instituciones en procura del fomento del teletrabajo, entre las que se menciona, por ejemplo, el acceso a financiamientos especiales para microempresas a los fines de la adquisición de equipos tecnológicos que les permita fomentar el teletrabajo, por un lado. Por otro lado, el anuncio de la construcción de una plataforma de cálculo para trabajadores y para empleadores, para que cada quien, según las realidades de sus trabajos, pueda determinar cuál sería el ahorro de la implementación de esquemas fortalecidos de teletrabajo de común acuerdo, tanto ahorros de combustible de transporte. Ahorro de tapones, lo estábamos mirando ahí. Justamente ustedes lo señalaban hace un momento, ahorro de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. También incluye
pues el fomento del teletrabajo en el sector público, y también esas iniciativas incluyen un esquema de facilitación de los centros tecnológicos comunitarios para que las personas que puedan trasladarse a esos centros por cualquier razón que les sea más conveniente que hacerlo en sus propias casas, pero que deberían estar más cerca que sus trabajos, poderlo hacer desde ahí. Eso se anunció el mes pasado. ¿Qué es lo que hemos anunciado en esta semana? Bueno, hemos anunciado un plan piloto voluntario para determinar los resultados, si son factibles o si no son factibles en la realidad dominicana, de una reducción de la jornada laboral semanal, es decir, una reducción de la semana. Que son 44 horas. Exactamente. Nuestro código establece que la semana es de 44 horas de horario regular. Muchos países, una cantidad de países, no muchos países, una buena cantidad de países, desde hace ya un par de años, han estado haciendo ensayos, estudios, a veces nacionales, a veces locales, para determinar si los esquemas de jornada laboral reducida son funcionales y no. ¿Cuáles son algunos de los intereses por determinar? Por un lado, en este caso es voluntario, no es obligatorio. De la empresa y del trabajador. De ambas partes, así es. ¿En esta primera fase o ya luego se podría haber algún cambio, por ejemplo, en el código? Nosotros entendemos que siempre debe ser voluntario, porque las realidades de las relaciones laborales son muy específicas y variantes. Y Ahora, las cosas obligadas no salen bien. Correcto, y el tipo de trabajo también depende, porque por ejemplo, probablemente trabajos de líneas de producción, trabajos que requieren una atención constante con el cliente, No puede tener eso. probablemente no se puedan ajustar a esta forma. Una cajera de un banco no va a trabajar vía virtual. O el probablemente. Ni reducido, porque el cliente necesita acercarse a la dependencia de la institución de que se trate para recibir los servicios. Pero algunos tipos de trabajo, lo que se conocen fundamentalmente algunos como trabajo de conocimiento, probablemente son más tendentes a poderse hacer. Entonces, ¿en qué consiste este piloto voluntario de la reducción de la semana laboral? Consiste en reducir 8 horas de 44 a 36 en aquellas empresas que trabajan las 44 para garantizar, bueno, con el mismo salario y con la misma productividad al menos. Se ha visto el caso de Reino Unido, el caso de Brasil y otros países más, donde se han hecho este tipo de pilotos y ha habido algunos resultados interesantes, como cuáles. En algunos de los voluntarios, obviamente eso no puede generalizarse, se ha podido ver que la productividad no solamente no ha bajado, sino que en algunos casos ha subido. Eso es algo muy interesante y es una de las motivaciones centrales del piloto, porque si efectivamente sucediera que la productividad aumente, pues algo positivo, no solamente para el trabajador, sino para la empresa. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible que la productividad pueda mantenerse o aumentar si hay menos horas? Y según esos ejemplos han mostrado, es que cuando se tiene más tiempo para conciliar la vida laboral y la vida familiar, pues las condiciones de salud psicosocial del trabajador, de las relaciones del ambiente laboral entre trabajadores y entre trabajadores y empleadores, pues mejora. Y si se mejora, pues puede la persona rendir más. Eso es lo que queremos ver, si realmente funciona o no. Por eso, este programa piloto voluntario, que inició ya con 5 empresas y luego del anuncio se han ido agregando algunas más. Ah, sí, hay más empresas. ¿Cuántas Sí. tiene ya? Bueno, desde el lunes hacia acá, apenas un par de días, se nos han acercado por lo menos 3 más. ¿Empresas grandes? Del área del Algunas de servicio, ellas ¿o? grandes, de diferentes áreas. ¿Podríamos saber los nombres de algunas empresas que ya estén? Bueno, las que se anunciaron y firmamos en el evento, pues está, por ejemplo, Senasa, está Claro. Claro, Jaina, Ajá. está también la empresa Inca. En el caso del SUIBEN, se solicitó una autorización del Ministerio de Administración Pública previamente, porque es una institución pública regulada por la función pública. Y hay algunas otras empresas, otra, por ejemplo, varias más del sector energía, también se han acercado. Y hay que ver cómo se ha estructurado esto. Un mes y medio previo al 1 de febrero,
es un proceso de levantamiento de cuáles son las realidades de la empresa, cuáles son las realidades de las relaciones laborales y el estatus para crear una línea base. Todo como ha sucedido, normal. Luego la aplicación de la jornada laboral semanal reducida y voluntaria para determinar cuál es el impacto en la productividad, cuál es el impacto en la salud del trabajador, cuál es el impacto también en los impactos de sostenibilidad medioambiental, entre otras métricas. Y al terminar esos 3 meses, pues 1 mes y medio adicional para analizar la data y arrojar los resultados. En esta alianza voluntaria, y soy muy reiterativo en ese elemento, hemos solicitado el apoyo de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra para que nos acompañe en la recopilación y análisis de data. Lo hemos hecho así para poder tener todavía mayor nivel de independencia en la revisión. Y esto es un ejercicio muy interesante, obviamente, por los objetivos que busca confirmar o descartar, pero también porque es un ejercicio bonito, en el sentido de que las empresas que se han motivado a participar voluntariamente, los trabajadores dentro de estas que también se han interesado voluntariamente, en coordinación con las empresas, el sector gubernamental, la academia y la sociedad en sentido general. Es una herramienta de análisis científico-social para determinar sus resultados, si en política pública es conveniente o no profundizar esa línea de acción. ¿Implicaría eso algún tipo de reforma al código laboral? Porque usted se refiere al tema de esta modificación en cuanto a las horas y también al teletrabajo, que son 2 figuras que ahora mismo no aparecen. Son cosas, correcto, distintas. La respuesta, no requiere reforma del Código de Trabajo este elemento, porque vuelvo y repito, es un tema de las... Sí, pero asumamos... Es como administrativo. Ojalá, imaginémonos que los resultados los tenemos hoy y que arrojan que para tales tipo de labor, pues es positivo, porque mantiene las condiciones y aumenta la productividad. Imaginemos que esa fuera la conclusión. Ojalá. Igual depende de la realidad de las empresas y de la realidad de los trabajadores. Tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo. Por lo tanto, no está condicionado ni como previo a una reforma o modificación en ese aspecto del código, no. En cuanto a la parte de teletrabajo, que es algo distinto, en el 2020 emitimos las resoluciones de normativa de teletrabajo y obviamente en los diálogos de mejora y modernización del código eso deberá introducirse. Un elemento importante que no quiero dejar de mencionar. No se trata de una reducción de horas para que el trabajador busque otro trabajo. Yo pensé en eso, yo pensé porque entonces trabajo menos tiempo y ahora voy a buscar otro trabajo. Porque entonces el objetivo no se lograría. La República Dominicana es signataria del convenio 156. Pero mucha gente tiene 2 trabajos y 3. ¿Y cómo van a regular eso? Porque hay un problema serio. Regular, ¿cómo se le dará seguimiento en el piloto? La República Dominicana es signataria del convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca la mejora de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, especialmente para aquellos miembros de la familia que tienen responsabilidades familiares. Esta iniciativa lo que busca es profundizar y facilitar eso. ¿Cómo se hace? Bueno, recuerdo que es un acuerdo de las empresas con el Ministerio de Trabajo y de las empresas con los trabajadores y de los trabajadores con la empresa, en donde cada una de las partes asumen una serie de obligaciones. Si existen algunos trabajadores o algunas empresas que no cumplen con sus obligaciones, esa información, esa data no va a poder ser utilizada en los resultados. En esencia, es un ejercicio, en nuestro modo de ver, responsable, interesante porque es participativo, de integración social y de determinación de cuáles son, pues, los resultados, porque lo que funciona tal vez en un país no necesariamente funciona en la cultura del otro. Y por eso, antes de determinar que sí o que no, vamos a hacer la prueba y el piloto y ya veremos en unos meses. Algo que quisiera apuntar, Edith, porque hay una persona en el chat de YouTube del día que dice, esto es una trampa, es para forzar a los pobres a tener 2 trabajos. ¿Seguiría la persona que se le reduzcan sus horas percibiendo el mismo salario? Claro, uno de los compromisos centrales es que con esta reducción no debe ni puede haber reducción de salarios. Digamos que es un nuevo modelo de trabajo, pero con las mismas garantías que se supone tiene. O sea, en vez de cumplir
44 horas semanales, se reduce, pero usted sigue ganando lo mismo. Y si hay alguna de las partes envueltas, trabajador, empleador, que no les resulta, pues simplemente no continúe ese esquema. ¿Cuántas horas se supone cuántas horas en esa reducción? Sí. ¿Cuántas horas trabajarán? Bueno, el planteamiento es reducir 8 horas laborales, por eso usted correctamente decía de 44 a 36. Exacto. Para las empresas que trabajan 44, porque también hay muchas empresas cuya jornada semanal no es de 44, sino de 40. Por ejemplo, hay empresas... Sí, que trabajan de lunes a viernes. Correcto. 8 horas diarias, de lunes a viernes. En buena ley te podría tocar 4 horas los sábados. Son 44. Así es. Sí, pero hay verdad. empresas que deciden, por la razón que sea, que su jornada semanal no es esa. Y hay trabajos que no tienen horario. ¿Cómo así? O trabajos que no tienen horario, que siempre están los periodistas, por ejemplo. Una redacción a veces que no tienen horario. Los servidores Los públicos. servidores públicos, determinados tipos de trabajo. Claro. Pero bueno, estamos hablando también, esto tiene que ver, usted mencionó ahorita que el interés que puedan tener las empresas en cómo está su personal, que su vida familiar, se supone que si es más feliz, rinde mejor. Una de las sensaciones que a veces se tiene, hay tipos de empresas que no le importa la gente, que no le importa si el empleado es feliz, o sea, la felicidad del empleado, eso está de menos, las condiciones en las que vive o el desarrollo de ese empleado. Entonces, es como también un poco cambiar la cultura que se tiene con respecto a los trabajadores. Por ese motivo, yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuántas denuncias reciben ustedes, que reciben denuncias diarias de trabajadores inconformes en sus trabajos o que se van y no le quieren pagar sus prestaciones? A veces hasta de maltrato. Yo, por ejemplo, veí el caso extremo, que es un caso extremo, de la joven dominicana que ahora mismo están analizando si la mandan para la República Dominicana. Cuando ella se para a hablar ante los jueces del ciudadano chino, ella se para frente a los jueces y habla de un maltrato sostenido. Entonces, claro, nada justifica eso, pero es bueno que la población sepa si está recibiendo maltratos. Claro. ¿Qué tantas denuncias reciben ustedes en este sentido? Bueno, comenzando desde el final hacia el principio, solamente en el 2020 al 2023, casi finales, se realizaron más de 450,000 inspecciones del trabajo en territorio nacional, la mayoría de los cuales son inspecciones programadas, pero un 20-25% de las mismas son inspecciones incidentales, es decir, por solicitudes de parte interesada, generalmente por denuncias y demás. Eso es un trabajo constante que el Ministerio de Trabajo desarrolla conjuntamente con las labores de mediación. Ahora, en la parte inicial de su intervención última, usted señalaba algo que, aunque puede que no sea general, no es mentira. Hay casos en donde hay actores que no se interesan por esos aspectos. Pero quienes no se interesan por esos aspectos probablemente se vean obligados por las realidades del mercado mundial a necesariamente ir cambiando. El mercado laboral no es local. El mercado laboral cada vez más es un mercado mundial. Las competencias en los mercados, sobre todo con las competencias de conocimiento de las personas, es cada vez más dura. Por eso, el mercado local compite con otros países. Es por eso que muchos dominicanos, por ejemplo, sin tenerse que mover de la República Dominicana, trabajan para empresas de otros países. Sí. Y probablemente empresas dominicanas sientan la presión de la competencia. ¿Cuáles son aspectos que pueden ser interesantes para poder competir en esa realidad? Bueno, justamente lo que usted señalaba. Aumentar las preocupaciones y la atención a la relación laboral, el mejor ambiente, las competencias misionales y de conocimiento, la educación continua, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las iniciativas que tenemos que poner en primer plano, porque aunque muchos no lo crean, lo que se conoce también como el salario emocional es cada vez más importante para la ciudadanía y sobre todo para las nuevas generaciones, en donde ustedes probablemente saben que le ponen un valor de peso superior a lo que... A su calidad de vida. Sí, exactamente, en todas sus dimensiones. Sí. Usted probablemente lo ha experimentado con muchísimos casos. Entonces,
cada vez más es evidente que ese tipo de realidades tenemos que ponerla en primer plano. Y desde el sector público, una responsabilidad consiste en crear las condiciones para que en un ambiente sano, en un ambiente seguro, puedan comprobarse mecanismos y determinar si son o no factibles. Es normal y es positivo que todo el mundo pueda participar con una opinión, eso es parte de lo que se quiere, para poderla enriquecer y para enderezar entuertos que pueda haber. Ahora, creo que es difícil argumentar en contra de un análisis que se hace con la participación de todos los actores del tripartismo. Ahora que, bueno, Edith. Sí, no, está bien. Pensaba que ibas a Sí, hacer algún tengo una tipo de pregunta, seguimiento. no, me iba a cambiar de ruta. Bueno. Si quieres, cambia tú. Sí, Vas a yo cambiar. voy a cambiar porque ahora que usted menciona sobre la calidad de vida, e incluso usted se refirió al sector femenino, hay un sector que a través del Ministerio de Trabajo y otras organizaciones se trata de regularizarlo y constantemente, que es el sector de las empleadas domésticas. Y vimos hace unos meses cómo hay 2 sentencias puntuales que van en contra de ese intento de regularización. ¿En qué va ese proceso? ¿Qué tipo de acercamientos han tenido? Gracias por esa pregunta. Yo creo que es un ejercicio también muy interesante que desarrollamos. Por un lado, la responsabilidad del sector público de cumplir con sus obligaciones, no solamente las obligaciones legales asumidas por los tratados internacionales, sino también con las obligaciones sociopolíticas asumidas. Por otro lado, la participación social que se produjo, que finalizó con las decisiones de la autoridad competente para determinar la acogida con la Constitución o no, que fue el Tribunal Constitucional. Esas sentencias se emitieron y ese es el criterio que hay que seguir, punto. Dicho eso, evidentemente, esa iniciativa tendrá que buscarse los mecanismos según esa sentencia adecuados para poderlo materializar, porque el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader es no dejar a ningún trabajador atrás. Una de las dificultades que ha habido para poder aumentar los niveles de formalidad en la República Dominicana son las dificultades procedimentales de algunos organismos, en donde tal vez las realidades del trabajo, cambiantes estas, han sido difíciles de poder ajustar en los procedimientos con los trabajadores autónomos y trabajadores salarios-dependientes también. Por eso hicimos ese gran esfuerzo conjunto y tripartito de poder identificar un mecanismo de formalización. Si bien ese se entendió que no era acorde con la Constitución, muy bien, se acoge y se cumple, tendremos que buscar, según esa misma sentencia, el mecanismo y probablemente eso sea parte de las mejoras en la modernización del Código. Pero el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader es no dejar a ningún trabajador atrás. Y sabemos que no solamente ese sector, sino, por ejemplo, los trabajadores autónomos, que cada vez son más. Porque en el ejemplo que señalaba hace un momento, en donde muchos dominicanos trabajan desde la República Dominicana para empresas fuera de la República Dominicana. Probablemente esa relación sea una relación laboral salario dependiente, no una relación de trabajo autónomo. Pero las realidades del trabajo actual, ya no solamente el futuro del trabajo y las normativas un poco ya necesarias de reforma, internacionales también, dificultan cómo formalizarlo. Y esos son los retos que no solamente la República Dominicana, sino dentro de la comunidad internacional todos tenemos. Usted sabe que ahí donde está usted estuvo una jueza que es parte del Consejo del Poder Judicial y estuvimos hablando de salarios por una situación que se da en esa silla. Sí, no allá en el ministerio, sino en esa silla. Después estuvo Cándido Mercedes analizando los tipos de pensiones en República Dominicana. Por ejemplo, en el Poder Judicial existe una normativa interna para el tema de las pensiones y todos los beneficios laborales. Esta decisión que se tomó, yo recuerdo como periodista de prensa escrita entonces, todavía sigue vigente. Si alguien llega a la Suprema Corte de Justicia y al otro día fallece, la totalidad de su salario le toca a su esposa, cuando puede tener a un juez que dura 20 años trabajando y las condiciones de pensión son muy limitadas frente a eso. Si vemos, por ejemplo, los tribunales especializados, los órganos autónomos, alguien es contratado por 4 años, 5 años en el Consejo Nacional de la Magistratura y cuando se marcha tendrá un salario de por vida de 700,000, 729,000, 600,000, 500,000. La lista es larga ya.
Lo mismo ocurre si has sido parte del colectivo decisivo en la Junta Central Electoral. Esta realidad lleva a jueces, la judicatura, el Tribunal Constitucional, que tiene un orden de decisión, y órganos decisivos del poder, a crear una especie de casta, de espacios decisivos donde la gente que dirige en la cosa pública se beneficia de esa manera. Estamos acumulando sueldos millonarios, cuando un gran porcentaje de los empleados públicos de nuestro país cobran lo mínimo, y cuando se van, muchos de ellos, estamos mirando el tema de que en nuestro país muchos trabajadores pierden el seguro médico. La seguridad social te excluye una vez terminaste tu vida laboral. Entonces, me pregunta usted como ministro de Trabajo, primero si ha revisado esto, porque es que desde el poder se establecen normas que hace que existan dos repúblicas dominicanas. Una, los que tengan la suerte de entrar en ese colectivo pequeño, que además son los que toman las decisiones con respecto a los otros. Y desde su ámbito de privilegio, por supuesto, no parece que estén dispuestos a conculcarlo. Bueno, en primer lugar, permítame felicitarle por ese análisis que usted nos comparte y le acompaña de una pregunta. Yo creo que es muy responsable de su parte. Mire, lo primero, el Ministerio de Trabajo no tiene sus competencias lo que es el trabajo en el sector público. Sin embargo, su pregunta no va tanto en las regulaciones laborales, sino en la realidad de nuestro sistema de protección social, específicamente con los seguros de vejez, es decir, pensiones. En nuestro país existe una dualidad o multiplicidad de sistemas paralelos de pensiones. Eso ha hecho muy difícil que exista una regulación y un regulador con capacidad efectiva de regular. Existen el esquema general de pensiones, por decirlo de alguna manera. Existe el esquema más viejo de reparto y existen esquemas paralelos que la ley permite de pensiones, como es el Poder Judicial, el del Congreso Nacional, el de la Junta Central Electoral, el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algunos otros más, aunque hay algunos de esos que ya están en proceso de integrarse al esquema general, como es el caso de la Junta Central Electoral. Justamente una de las debilidades de nuestro sistema es esa multiplicidad que dificulta y a veces imposibilita que la autoridad regulatoria, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones, pueda de manera efectiva hacer su trabajo, porque en definitiva son juegos de reglas no similares, a veces distintos. Tenemos que homogeneizar y generalizar el sistema para poder tener mayor nivel de solidaridad en los sistemas de previsión social y poder entonces garantizar mayores niveles de equilibrio. Eso es probablemente uno de los objetivos que pudieran materializarse en una mejora legislativa en lo que es el sistema de pensiones de la República Dominicana. La parte de, usted preside el Consejo de la Seguridad Social. Yo vi que, por ejemplo, hace algunos años, unos 2 años, se anunciaba como un éxito que los médicos, una vez terminaran su vida laboral, iban a tener acceso iban a tener con un seguro de salud, iban a seguir teniendo el seguro de salud. Cuando un profesional sale, muchas veces cuando más lo necesita la gente, pierde el régimen contributivo. Y bueno, te dicen siempre, no, te damos el subsidiado. Pero todos sabemos que el subsidiado es una persona que puede ir a los hospitales públicos con un carnet. O sea, en definitiva, en el régimen contributivo tiene más posibilidades porque se paga más. Claro. No pueden decir que es lo mismo, no es lo mismo. Es así. Entonces, gente que ha trabajado toda su vida y muchos que se quedan. Y como usted decía, si me permite, cuando más probablemente se requiere apoyo de aseguramiento en salud es cuando más edad se tiene. Y entonces eso, la ley lo establece, pero o sea, nadie debería perder. Así es. Eso es seguro, pero debe haber una reglamentación que nace del Consejo Nacional de la Seguridad Social. No solamente ¿Qué es lo una que impide? Lo que sucede es lo siguiente, y es una de las preocupaciones centrales. Hay algunas bolsas de población en las que se ha logrado mantener algunos apoyos de salud. Por ejemplo, los pensionados de las Fuerzas Armadas. Sí. Y se han buscado mecanismos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el sistema que tenemos se creó, según hemos podido ir viendo, pensando
que la formalidad laboral, volvemos al punto de inicio, que la formalidad laboral iba a ir incrementando hasta llegar a cerca de un 70% de la formalidad. Eso en los últimos 20 años no se ha producido. Recordemos que los sistemas de previsión y protección social, de seguridad social, son alimentados por la cotización de empleadores y de trabajadores. Al no poderse haber aumentado en esos 20 años la formalidad laboral en términos aspirados, los niveles de recaudo y de sostenibilidad financiera impiden que muchas de las mandatos o obligaciones o de la propia ley no sean sostenibles. Entonces, como la formalización del trabajo no ha llegado a los niveles que se previó, los niveles de ingreso no son suficientes. Entonces, esa discusión lamentablemente tiene que pasar, esa discusión tiene que pasar por el tema de financiamiento. El financiamiento podrá tener diferentes mecanismos. Un financiamiento fortalecido adicional al que ya establece el propio sector público, o un financiamiento diferenciado con respecto a los porcentajes de cotización. Esos son temas que la sociedad tiene que discutir para poder darse resultados muy fuertes. Porque depende del financiamiento, o sea... Es un círculo vicioso porque siempre va a Pero ahora, lo que sí es importante destacar, y perdón, esa aspiración tenemos que seguir trabajando y llegar ahí. Y se ha avanzado. ¿Por qué yo digo que se ha avanzado? ¿Qué existía antes de lo que hoy existe? Existía que apenas un 12% de la población tenía algún tipo de aseguramiento en salud. Hoy, un 90 y pico, casi 98% de la población tiene algún tipo de aseguramiento en salud. ¿Que debe ser mejor? Por supuesto que sí. Y en esa dirección es que tenemos que trabajar. Entonces, no es un aspecto del Consejo, es un aspecto de ley. Hay varias preguntas, ministro, en nuestro chat de YouTube del Día RD y varios comentarios con relación a estos temas, pero hay varios puntos que me llaman mucho la atención, y esto es refiriéndose a los empleadores, los trabajadores de la ferretería americana. Claro. Unos 800 ex empleados que los dejaron sin prestaciones. Esto dice, por ejemplo, Daineris Mejía y otras personas también que ahora mismo no tengo sus nombres, pero que se refieren a ese tema y piden que le preguntemos. Con muchísimo gusto. La problemática en torno a las relaciones laborales de la empresa y los trabajadores de ferretería americana comenzó con la pandemia. Al menos así nos enteramos, antes del cambio de gobierno. Cuando el gobierno se inició, recordemos que se inició en medio de la pandemia, donde todavía no había medicina, ni siquiera existían vacunas, nos fuimos enterando de eso. ¿Qué se hizo? Bueno, en primer lugar, sostuvimos varios encuentros y reuniones con representantes de los trabajadores. La primera acción, según recuerdo, fue la remisión de un equipo de inspectores encabezados por el viceministro de Inspecciones a el entonces todavía abierto algunos locales de esa empresa, en donde se levantó acta de infracción, de apercibimiento y posteriormente de infracción, y se sometió ante la Procuraduría Fiscal. Concomitantemente con eso, se les ofreció a los trabajadores la facilidad de la asistencia judicial gratuita proveída por el Ministerio de Trabajo. La mayoría, por no decir todos, como es en su derecho, decidieron buscar su representación legal propia y privada, lo cual no está mal, simplemente es una decisión. Cuando el tema se judicializa, la parte administrativa del Poder Ejecutivo, en este caso Trabajo, no tiene ya mucho espacio más de acción. A pesar de eso, continuamos insistiendo. El año pasado, por ejemplo, emitimos comunicaciones a los anteriores propietarios para que hicieran frente. Es decir, ha habido una cantidad de encuentros, una cantidad de reuniones, primero de mediación, luego de inspección y luego ya de la confirmación de las violaciones a través de las infracciones impuestas y entregadas al Ministerio Público, a la Fiscalía Laboral, para que le diera conocimiento desde 2020, 2021, 2022. Es decir, eso ha habido. De hecho, una cantidad de esos trabajadores, según nos informaron ellos mismos, han obtenido sentencias gananciosas en los tribunales y le corresponde su ejecución. Ahora, esa parte es una parte que escapa a las competencias. Lo propio ha habido muchísimas gracias, en una cantidad de otras, muy amable. Estamos saliendo de una gripe. Sí, sí. Usted está saliendo de la gripe ahora. Es que noté que la garganta estaba así seca. Sí, pero eso pasa. Es que debió estar.
Bueno, Perdone usted. No, gracias a usted. Entonces, en definitiva, esa problemática no se ha resuelto del todo, pero se ha dado el apoyo que se encuentran en las competencias de la institución. Cuando usted tiene personas que ya tienen sentencias gananciosas, en última instancia, lo que corresponde con sus abogados es ejecutarlas. Ahí, en ese espacio, uno simplemente apoya en lo que pueda, pero las competencias del Ministerio de Trabajo... ¿Cuánto dinero estamos hablando? No conozco ese No, número no definitivo, hay. pero es una cantidad de trabajadores según hemos... Sí, dice aquí Pero- unos 800 trabajadores. Sí, cerca de esa cantidad es lo que ha sucedido, así es. ¿Y hay otras Pero- empresas en el país que estén así? Sí, hay Pero- otros casos que también hemos dado apoyo. Por ejemplo, el caso del Centro Médico Dominicano, ¿puede ser? Dominicano, que sí, Sí. que que se declaró en quiebra. Ahí pasó algo parecido. A diferencia de ese caso, una cantidad del caso anterior, perdón, una cantidad de trabajadores sí obtemperaron por aceptarle el apoyo de la asistencia judicial gratuita del Ministerio de Trabajo. Y eso lo están llevando ustedes. Algunos casos, porque son Sí. también una cantidad de trabajadores. Ustedes algunos de tienen esos- abogados que van con ellos a los tribunales de la República. y donde también se han obtenido sentencias gananciosas y están en proceso de ejecución. Claro, una empresa que tiene una cantidad de deudores, una cantidad de acreedores inscritos, pero el crédito de los trabajadores tiene prelación y preferencia en el cumplimiento de los pagos. Ah, mira Es eso. decir, hay una cantidad de casos que se han dado seguimiento y así sucesivamente. El área de inspección, decía una cantidad importante de inspecciones, de infracciones sometidas, de mediaciones constantemente que se Ok. llevan a cabo y de acciones de acompañamiento que, aunque el nivel judicial ya escapa a la parte normativa del ministerio, Ustedes lo siguen. hemos fortalecido cerca de 90 abogados en el territorio nacional, antes eran menos de 20, para facilitar el apoyo de la asistencia judicial de los trabajadores y también de algunos empleadores que puedan requerirlos. Tenemos que irnos, pero no quisiera obviar solo 30 segundos. ¿Usted cree, a mí me parece que no será posible ningún tipo de modificación al Código Laboral de Trabajo. República Dominicana, el Código de Trabajo, en medio de un proceso electoral? O sea, que yo creo que esa historia va a ser después de agosto. Como usted me dio 30 segundos para eso, nada más. Tenga fe, Tenga fe, eso Tenga dice fe. Palito Ortega. tenga fe. La fe es lo último que se pierde y si está acompañada del trabajo, mejor. O sea que hay posibilidad de que haya algún tipo de avance o que sigan esas discusiones. Bueno, ha habido un gran avance. Pero Cerca podrá de- ser algo cerca más. del 90% de los temas dialogados se encuentran consensuados. El tema es justamente tratar de lograr aumentar ese porcentaje a un poco más y vamos a ver qué pasa, tengamos fe. Fe. Hay una canción de Palito Ortega, yo tengo fe, que todo cambiará. Gracias al ministro de Trabajo por Gracias estar a esta ustedes, mañana. muy amable. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.